22. Primera Samuel capítulo 22. Antes de leer acá, cuando tú piensas en los grandes hombres de Dios que cambiaron el estado espiritual del pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿quiénes les viene a la mente? Grandes hombres de Dios. Moisés, David, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, ¿no? Y ahí podemos pensar este combo, ¿no? Los apóstoles, ellos hicieron grandes cosas para Dios. David, él restauró como la gloria del reinado de Dios después de la época de jueces, después que Saúl le amarró todo lo que pasó ahí también. Pero David no hizo eso solo, sino que tuvo sus guerreros valientes por detrás de él también. Y podemos pensar, ¿cómo? No podemos ser solo una familia chévere, un grupo que se ama, sino que ¿cómo podemos ser un ejército de Dios que de verdad va a ganar toda esa ciudad para Dios? Wow, eso tomaría personas más capacitadas, personas más entrenadas, personas que tienen más plata, o personas que tienen más cabello, lo que sea. Podemos imaginar un montón de cosas. Mirando nuestras debilidades, como si Dios no pudiera utilizar cualquier persona. Y me inspira mucho, yo quiero iniciar con ese principio, acá en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Cuando tú piensas en los grandes guerreros de David, mira cómo inició ese grupo. Versículo 2 dice, también se unieron todos los que se hallaban apuros, endeudados y descontentos. Algunas versiones dicen amargos. Y David llegó a tener el número de ellos. Eran unos 400 hombres. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la materia prima del grupo increíble de David? Personas amargadas, personas que estaban en apuros, tenían un montón de vainas en sus vidas, un montón de temas que resolver, y personas endeudadas. Algunos se relacionan con eso. Y podemos imaginar, wow, unos personas ya listas para poder hacer su voluntad. La realidad es que no. En el grupo de Jesús, contando con nuestra memoria bíblica, en Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y ese Sanedrín estaba hablando sobre ellos, los cabecillas de todo el judaísmo desde entonces. Y estaban pensando, qué absurdo, mira la manera y la osadía que esas personas hablan con nosotros. ¿Quiénes son? Nunca, ¿qué universidad que fueron? ¿Qué estudios tomaron? ¿Tú dictaste clases? Ellos eran los profesores o los maestros desde entonces. Nadie había tomado clases con ellos. Y ellos pensaron, solo una persona habló así con nosotros. Seguramente ellos han estado con Jesús. Y esas personas que han estado con Jesús revolucionaron todo el mundo. Conocemos a Jesús por causa de la vida de esos hombres. Entonces, lo que cambia una ciudad, lo que cambia una familia, no es un talento o una debilidad que tú tengas, no limita el poder de Dios. Y creo que como latinos, brasileños, colombianos, quiteños, ecuatorianos, uno perdió aquí, Brasil perdió, Colombia perdió, Ecuador perdió. Y uno se mete en un hueco de culpa y de que hay loco para utilizar porque mira mis debilidades, mira que yo no consigo hacer eso, mira que hay eso en mi corazón y ponemos trampas de lo que Dios puede hacer. ¿Cuál es mi intención esta noche, hermanos? Yo quiero hablar de la herramienta número 1, que si no hay en nuestro corazón, Dios no puede mover. Pero si hay en nuestro corazón, Dios puede hacer cosas increíbles. Quiero hablar sobre fe. Es un tema que ¿cuántas veces escuchamos sobre eso? ¿Cuántas escrituras tú mismo sabes memorizar sobre fe? ¿Significa que tenemos fe? No significa eso. Pero mi intención, como compartí, es que tomemos eso. Eso solo va a ser útil si tú quieres eso. Si tú no quieres tener esa fe, o luchar en tu corazón, en mi propio corazón, no, la clase no es para ti. Pero si tú estás soñando y ganar tu familia para Dios, si tú estás soñando a fines de este año tener un amigo de tu salón ganando para Dios, si tú estás soñando de tener tu hermano físico, un primo, un amigo de la primaria, lo que sea, esta clase es para ti. ¿Y cómo podemos
alcanzar ese corazón. Hoy vamos a hablar sobre 5 niveles de fe. Bueno, no sé si vamos a hablar. Quizás el tiempo nos permita 3. A ver. Pero vamos a intentar hablar de 5 niveles. Bueno, un spoiler. Mañana va a haber staff excepcionalmente el jueves. Y los que están interesados, yo ni pedí permiso para aparecer. Pero ahí continuó la clase. Vamos a Marcos capítulo 9, hermanos. Vamos, hermano. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos a leer acá directamente el versículo 14. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Marcos 9, versículo 14. Llegué. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice así, versículo 14. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué estaban discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, alguien aleatorio. Te he traído a mi hijo, pero pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu. Pero mira eso que triste, esas 4 palabras. Pero no lo lograron. Jesús, amén. No, Jesús les reprende. Jesús dice, a la generación incrédula. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Imagina tener un discipulado que es público y que alguien habla contigo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? Algunos de nosotros, algunos hermanos y algunas hermanas, me cago en la fe porque habló de esa manera conmigo. Pero Jesús está dejando claro, no hablen de esa manera con nosotros, ¿no? Jesús está dejando claro de que hay una expectativa explícita de que tengamos esa fe. De que Jesús no vamos a estar en un nivel pollito, un nivel chiquito, un nivel de fe. Tenemos que avanzar en nuestra fe. Y Jesús, ¿sabes qué? Trae un muchacho para mí. Versículo, me perdí, 20. Dice, así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que ese se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumar. ¿Cuánto tiempo hace que pasa eso? Me preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño. Imagina el sufrimiento. Ahora que tengo manos, no consigo imaginar esa situación. Muchas veces lo han echado al fuego y el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente, el muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Alguien tiene que vocalizar eso, ¿no? Pero Jesús lo tomó de la mano y se lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Ellos ya habían expulsado otras situaciones y en esta no. Y ellos preguntaron, y es el corazón de un discípulo. Es que yo di esto en mi hijo, pero creo que no fue tan bueno. Yo avancé, yo di mi corazón, pero yo siento que el corazón no avanzó. Y Jesús dice, esta clase de demonios solo pueden ser expulsadas a fuerza de oración. Pero hay una letrita en tu Biblia, no sé si notaste, que dice oración y ayuno. Punto número 1, primer nivel de fe, es cuando hay acción, pero no hay transformación. En esa situación, claramente, los discípulos querían expulsar el espíritu. La respuesta es que sí, ellos querían, ellos se esforzaron. Ellos ya habían hecho eso con otras situaciones, ellos estaban intentando, pero no lo lograron. Entonces, había el querer, no es que no les importaba, ellos realmente querían, pero ellos no lograron. Y Jesús les ayuda a entender que hacer milagros
que es Dios que nos hace, pero es a través de personas que pueden ser instrumentos de Dios. No es solo repetir lo que tú ya hiciste antes, es estar consciente de toda una batalla y una realidad espiritual que existe, hermanos. A veces no pensamos sobre eso, que hay ángeles, hay demonios, hay como todo un universo espiritual. Y estamos pensando solo, no, ¿quién me dijo eso? En la humanidad de las personas. Y Jesús les direcciona a entender, sí tienen que orar, sí tienen que evangelizar, sí tienen que compartir la fe, pero también tienen que orar y ayunar. El primer nivel de fe es cuando tú tienes el corazón de estar en el campo de la batalla, de tú estás hablando con las personas, pero que, no sé si ya te encontraste en la situación, en que evangelizaste la semana entera, y tuviste un número, solo un número. Y tú escribiste, no hay foto porque era equivocado. Y tuvieron vergüenza de hablar, no quiero, y tiene un número equivocado. Y tú piensas, ¿será que debería estar haciendo eso? ¿Será que es un montón de autopiedad que no tiene nada que ver con algo que piensa, es una batalla espiritual? ¿Cuáles son los milagros que Dios hace? Dios puede hacer cualquier cosa, pero uno de los principales milagros, que es el mandato de la iglesia de Dios, es que alguien salga de las tinieblas y entre para la luz admirable, como pasó con Manuel. Es Dios quien hace eso, pero Manuel, una Biblia cayó en su regazo, tú leí la Biblia y no funciona de esa manera. Pero las personas tuvieron que dar su corazón, pero no es solo dar el corazón que Jesús dice. Hay que orar y ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Pero no por hacer un examen de sangre o cualquier cosa así. Estoy hablando por alguien, para que Dios pudiera moverse más, porque acá denota que eso tiene más poder. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Pero de verdad, no ayunar con chocolate, ayunar de verdad. No, que es incómodo, pero ese es el propio propósito del ayuno. Que tú quieras más lo que tú propones, que estás orando para Dios, que tu propia saciedad. Porque eso sí tiene poder. Yo me acuerdo de una situación en que Steven, allá en Bogotá, una vez él escuchó una prédica en que fuimos desafiados a hacer algo loco para Dios. Él agarró un hermano, allá hermano Pico, ¿te acuerdas de eso? No me acuerdo cuánto tiempo, como 2 meses, algo así. Y ellos eran queremos dar 2 frutos para ti. Y no solo que solo ayunaran, sino que evangelizaran también. Sino que no solo evangelizaran, sino que ayunar, eso significa entender y poner en práctica esa escritura, es salir de acá y tomar la decisión de hacerlo. No porque vamos a hacer una campaña de oración y ayuno, sino que tú tienes una convicción con Dios, es tu decisión con Dios. Nadie te va a obligar a hacer eso, nadie es niño acá. Si tú fueras niño, deberías estar allá arriba con los niños que están siendo cuidados allá arriba. Pero acá nosotros entendemos como adultos y tenemos que entender eso y pensar, caramba, eso tiene más poder. Yo quiero tomar decisiones de ayudar por mi madre, de ayudar por mi padre, de ayudar por mi hermano, ayudar por mi vecino, ayudar por mi compañero de la universidad, algo que sea. Eso es tomar la decisión del primer nivel de fe. Entender que no es solo obrar, llamemos así, sino que también batallar en oración y ayuno. Y la decisión no es, voy a ayudar y orar y Dios va a hacer alguna cosa. Claro que Dios va a hacer alguna cosa, pero tenemos que compartir la fe también. Vamos, sí, cuando yo leí esa escritura varias veces, yo no entendía la explicación de Jesús, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando Jesús dijo, clase de demonios solo sale con oración y ayuno. Yo pensé, entonces los discípulos, no sé, el papá llega con el muchacho, los discípulos decían, espera, vamos allá, demoramos 1 o 2 días orando, ayunando, y después volvemos y sacamos el demonio. Sí, yo pensaba, ¿qué significa esta respuesta de Jesús, no? Y luego después yo entendí que lo que Jesús quería decir no era que en este momento ellos tenían que ayunar y orar para sacar el demonio, pero era una vida de ayuno y oración. Sí. Como los discípulos no estaban preparados, su fe, con sus convicciones, para lidiar con un demonio grande, ¿no? O sea, diferente a los demás, porque ellos no estaban en ayuno y oración continuamente. Entonces yo pensaba que muchas veces nosotros fallamos en nuestra fe
porque no estamos preparados. Como llega la prueba o llega la decisión y nos ganan nuestras emociones, nuestra incredulidad, porque no estamos en una vida de oración y ayuno. Entonces es entender que aunque, por ejemplo, no está pasando, no sé, nada ahora en tu vida que tú piensas, ay, yo no tengo por lo que ayunar o orar, pero ese es como un tiempo de tu llenarte de fe para enfrentar lo que tú no sabes lo que va a venir, y en este momento va a resultar tu fe, ¿no? Hay varias escrituras en la Biblia y en el Antiguo Testamento, que es el contexto de los judíos, el ayuno era muy ligado con la lectura de la Biblia. Ellos se abstenían de todo y era como estar ahí horas y horas solo orando, leyendo la Biblia y confesando pecados. ¿Sí? Entonces eso debe ser parte, o sea, constante de nuestra relación con Dios para poder tener esta fe en el momento de la acción. Gracias, vamos a compartir. Es un punto muy importante. El ayuno no es como, voy a ayunar, y tú ayunas hasta, no sé, las 8 de la noche, pero viste 300 reels este día. Eso no es un ayuno. Por definición, es estar meditando en la palabra de Dios, es llenarse de fe. ¿Tiene sentido, hermanos? Sí. Punto número 2. Bueno, algo para antes de punto número 2, a ver si tengo que hacer. Sí. Pero algo que me algo que me inspiró mucho. Recuerdo Raúl compartió algunas escrituras sobre ese tema conmigo. Él me dijo, Danilo, tú tienes que creer más en ese principio del poder del ayuno y de la oración, ¿no? Y él compartió que, bueno, en nuestro plan de seguir el mandato de Jesús, de ir a todas las naciones, ¿no? Para ser discípulos de todas las naciones. Tenemos que alcanzar naciones que son más desafiantes. No sé si ya para pensar sobre eso. ¿Quién se va a Venezuela? ¿Quién se va a Nicaragua? Nicaragua es más pesado que Venezuela. Porque es estrictamente un régimen comunista, marxista, anti-Dios. Es prohibido tener iglesia ya, oficialmente. Pero tenemos que alcanzar a esas naciones. Y Raúl, como Dios, por favor, vamos a hacer eso. Tú vas a hacer eso, ¿no? Y orando y ayudando. Y hay una pareja del antiguo movimiento que está allá en Nicaragua, Managua, ¿no? Sí, Managua. Vamos. Y vamos a decir sí, ¿no? Pero ellos querían juntarse con nosotros unos años atrás, pero miedo, falta de nutrición son los temas, ellos andaron para atrás. Y Raúl, ¿sabes qué? Yo puedo orar específicamente por esas personas. Y después de 2 días, voy a llamar a esa persona, pero tú tienes que actuar en ese momento. Entonces, Cristian y su esposa, ¿sí? Yo estaba hablando con ustedes y ellos, nosotros estamos orando también, qué locura que me llamaste. ¿No? Sí queremos unirnos, sí queremos estar unidos en soñar de nuevo, no solo ser discípulos pacíficos que no viven dentro de Dios, sino que queremos ganar nuestra nación para Dios. Pero es el poder de ayuno con oración. Dios puede hacer cosas que tú piensas, solo Dios puede hacer eso. Ahora sí, punto por 2. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a hablar sobre Tomás. ¿No es Tomás? Vamos, hermano. Entonces, si yo hablo Tomás, yo quiero decir Tomás. Vamos. Vamos a hablar de Tomás aquí para todo el servicio, ¿no? Acá en Juan capítulo 20, es después de la resurrección de Jesús. Voy a leer el versículo 24. ¿Dónde? Sí. Dice así: Tomás, al que apodaban el gemelo, quizás tenía un gemelo, ¿no? Y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Y por eso no debes faltar a los servicios, ¿no? Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea que yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas, yo quería meter, no podía tocar, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa
Y Tomás estaba con ellos, porque las puertas estaban cerradas. Jesús entró, ¿por qué? Porque él podía hacer eso. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Jesús siempre tiene una manera chévere de llegar a las cosas. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y mételas. Tú quieres meter, métele y cortalo. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Punto número 2 del nivel de fe. La fe de creer sin tener que ver. La fe de creer sin tener que ver. De cierta manera es la propia definición de fe de Hebreos 11. Es de creer lo que Dios puede y va a hacer con base a sus promesas, sin antes que eso haya pasado. En este caso, hermanos, Tomás, yo no le juzgo, no sentido que yo no tendría esa relación, yo no sé. Pero él fue un hombre que él no creyó en el milagro de Jesús, aunque Jesús había hablado sobre eso. Y los discípulos, todo el mundo estaba contento en el milagro que Jesús había resucitado. Y es como, no, yo no creo en eso. Yo no creo como hasta que fuera de su manera, ahí sí él podría creer. Y lo que es muy loco es que Jesús conoce esa debilidad de él. Jesús se aparece de nuevo a propósito. Yo me quiero imaginar Tomás, como mirando a Tomás, ¿no? Mete tu dedo ahí. Ahora tú crees. Dichosos los que no han visto y de verdad creen. Jesús está hablando de nosotros. No sé si tú has visto a Jesús, yo no. Pero por causa de la palabra de Él, podemos creer. No podemos hacer un buffet de las escrituras de lo que vamos a creer, hermanos. Un buffet se dice acá, ¿no? Tú eliges lo que vas a creer. Yo creo en el plan de salvación, que se bautizado por los pecados. Yo creo en eso. Qué bueno, por eso estás acá. ¿No? Yo creo que Jesús tiene promesas increíbles. Yo creo que Dios puede utilizarme. Pero no siempre. Y ahí podemos verlos en lo que son las promesas de Dios, pero hasta que no sea de mi manera, yo no creo que sea de esa manera, tal cual como la promesa de Dios. Y la solución de Jesús no fue, amén, tú tienes que crecer en tu fe, amén, tú tienes que mejorar un poquito. Jesús le llama incrédulo. Deja de ser incrédulo, y no es como, amén, fin de la línea para ti, amén, arrepiéntete. Fue, sé un hombre de fe. Esas personas, después de inclinadas 3 años por Jesús, no necesitaban transformación en su corazón. Tú reconoces que necesitas transformación en tu corazón, porque va a ser difícil transformar, incluso va a ser como una lucha absurda. Pobrecito, tú discipulador, si tú no reconoces que tú necesitas cambiar primero también, ¿entiendes? Tenemos que decidir creer en las promesas de Dios más que nuestras emociones. Es fácil creer en las promesas de Dios cuando todo parece ya encaminado para que se dé. La persona está súper animada, va a hacer cálculo el día de hoy, estudio de cálculo, vamos a tener un hermano en Cristo. Pero tuviste esa fe cuando empezó buscando a Dios, cuando estabas evangelizando para que pudiera empezar a estudiar la Biblia. Tenemos que ver las promesas de Jesús, de que la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Y no poner excusas que, la gente no está abierta. Están de vacaciones, están en la universidad. Sí, es verdad, todo eso. Pero ¿qué es más verdad? Lo que tú sientes sobre eso, de cierta manera es cómodo creer porque no te dan un esfuerzo en nuestro corazón también. O las promesas de Jesús. Yo quiero invitarlos, hermanos, de verdad, con todo mi corazón, a tomar la decisión de creer más en las promesas de Dios que en nuestras emociones. Voy a dejar que algo Vamos. Sí, ese tema de fe es algo como mencioné en el primer punto que hay que siempre cultivar, porque podemos tener mucha fe hoy y mañana no, porque al fin del día es una decisión diaria. Y yo me acuerdo que algo que a mí me ayuda mucho a tener fe es cuando yo estoy plenamente convencida que es la voluntad de Dios. Una vez en São Paulo íbamos a hacer una conferencia de mujeres
Y para ese entonces estábamos buscando un sitio como para más o menos 350 personas. Y como creo que todas las iglesias, el presupuesto no era muy alto. Entonces era, por ejemplo, encontrar un lugar con una capacidad de 350 personas, pero con un presupuesto, sí, como para un lugar de 50. Y yo me acuerdo que esa era mi misión, era como que, Carol, tú vas a encontrar un lugar. Y yo, Dios mío. Y claro, me empieza ahí a enviar cotizaciones y era como 10 veces más sí, como el presupuesto que teníamos. Pero algo que me ayudó fue como tener convencida que era la voluntad de Dios hacer esta conferencia de mujeres. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios salvar a las mujeres. Y esa era mi oración, era como, Dios, tú amas a las mujeres, yo estoy segura de eso. Eso que vamos a hacer es para, ¿sí?, la salvación, tú quieres que sean salvos. Y tú eres el dueño de todo. O sea, todo eso te pertenece, los hoteles, ¿sí? Como yo sé que nos vas a dar un lugar increíble. Y buscando, yo encontré un anfiteatro, como así grande, con capacidad creo que para, no sé, 2.000 personas. Y era el valor exacto del presupuesto que teníamos. Tuvimos una conferencia de mujeres en un anfiteatro, a mí éramos como 350. Y tenía mucha mucho espacio, pero fue increíble, fue como yo cuando pregunté el precio, ¿no?, me dijo, y tenía la fecha disponible, fue increíble. Pero quiero animarles con eso, hermanos, de como si es algo para Dios, no hay que dudar, porque sí, como es su voluntad. Excelente. A veces disfrazamos nuestra falta de fe con, ay, si Dios permite. Ay, si Dios es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Como que estamos compartiendo, ¿no? Ay, si Dios permite, vamos a tener estudio bíblico. Dios ya permitió. ¿Me entiendes? Dios es la voluntad de Dios, ¿no? No mascaremos nuestra falta de fe con dichos religiosos que no significan nada, que solo demuestran falta de fe. Y algo muy importante que podemos escuchar algo así, amén, igual que el fe no es utilizada por Dios, pero como Carlos estaba compartiendo también, pero para la gloria de quién? Para sanar tu inseguridad. Todos acá valemos la sangre de Jesús, porque pagó ese precio por nosotros. Y si tú eres fructífero con Dios, ¿sabes cuánto tú vales más? Nada más. Dios te ama igual. Dios no mide cuánto te ama a ti, basado en cuánto tú puedes hacer por Él. Pero cuando entendemos cuánto Dios nos ama, vamos a tener el corazón de querer servir y dar nuestro mejor para Él. Porque si tu intención es poder ser fructífero para sanar una inseguridad del corazón, la peor cosa que Dios puede hacer es ayudarte a ser fructífero, porque alimenta algo que no es la glorificación de Dios. Entonces tenemos que ver cuál es la motivación principal de nuestro corazón. Y si alguien está pensando, por eso quiero comprar una fe, porque tengo que sanar mi corazón primero, no estoy hablando de eso tampoco. Es una decisión de querer glorificar a Dios más que nuestro propio ego. Una meta que tenemos que tener como iglesia. Somos acá en la iglesia de Quito, por lo que entiendo, 35 discípulos. Yo estoy más que seguro, ay, si Dios quiere, claro que Dios quiere. Claro que Dios quiere. ¿Podemos ser 70 discípulos hasta fines de este año? Amén. Pero yo te pregunto, de verdad, sinceramente, no es como, ay, inspiración, porque es vacío, no salimos y no hacemos nada sobre eso. ¿Por qué no en los próximos 2 meses? Uy, ay, ¿será que Dios puede hacer eso? Yo te pregunto, ¿será que Dios puede hacer eso? Yo creo que sí. Dios puede cambiar a Stephen, Dios puede hacer cualquier cosa. Y es chistoso con las otras personas, pero Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede hacer cualquier cosa. Yo quiero proponerte algo. Yo no voy a retar a nadie a ayunar, pero que tomes una decisión sobre ayunar, tú, con Dios. Pero también que parte de esa decisión es que tú puedes ser un instrumento de Dios, de conocer a alguien esa semana y la próxima, que será un gran amigo del reino de Dios. Quizás tu padrino en matrimonio, quizás tu madrina en matrimonio, alguien que serán amigos hasta la eternidad, porque es la voluntad de Dios. Y no sé, quizás te toman 2 semanas o 3 semanas para ayudar a esas personas a estar enquebrantadas delante de la cruz. Pero estoy seguro que después de eso, tú puedes inspirar a esa persona a también creer en las promesas de Jesús y también ser utilizada para Dios.
no fueron personas extraordinarias o llenas de estudios, sino que personas quebrantadas y tomaron la decisión de tener esa fe. Yo sueño con una iglesia de Quito, hermanos, con mínimo 70 personas hasta el fin de este año. Tenemos que ver eso antes de que de hecho pase. Tenemos que creer en eso antes que de hecho podamos ver con nuestros propios ojos. Punto número 3. Vamos. Vamos a Marcos 11. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. Vamos. Yo tengo 2 minutos. Voy a hacer provecho hoy. Vamos, hermano. Marcos capítulo 11. Yo me digo mucho. Vamos. Acá en Marcos hermano. capítulo 11, versículo 12. ¿Estamos ahí? Sí. Marcos 11, 12. Dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba un fruto. Jesús tenía hambre también. Cuando llegó a ella, solo encontraba hojas. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús, para aclarar, no tenía nada contra los árboles. Jesús estaba tratando de enseñar a los discípulos algo espiritual con esa interacción. Tanto Jesús limpia el tiempo. Vamos a entrar en el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto con la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, siempre Pedro tiene que hablar algo, le dijo a Jesús: la higuera se ha secado, la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro, todo que sale de la boca de Jesús es verdad, pero Jesús dice, les aseguro es porque es muy verdad. Amén. Que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, pero mira eso, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que han recibido todo lo que están pidiendo en la oración y lo obtendrán. Algo muy importante, punto número 3 para concluir. Vamos, hermano. La fe de creer sin dudar, ni un poquito, si tú quieres agregar. La fe de creer sin dudar. Tenemos que vivir de una manera, hermanos, en que las promesas de Dios, es difícil para esos puntos porque suena mucho como primer punto, son más verdades que cualquier otra cosa, que cuando tú estás orando, tú no estás abrigando ninguna duda en tu corazón. ¿Quién ya oró con dudas en el corazón? A veces yo tengo que arrepentirme. Yo estoy orando por mi familia y ahí al mismo tiempo en mi corazón como, amén, ¿cuántas veces ya oré sobre eso? ¿Ya oraste de esa manera? Y Dios está hablando aquí, es exactamente así que tú no debes orar. Y tenemos que tomar la decisión sin duda alguna, que si es la voluntad de Dios, Dios no solo puede, Dios va a hacer esa transformación. Lo que digo por aquí, Carmen, no tenemos tiempo, ¿vale? Yo no tengo duda, hermanos. Yo creo con todo mi corazón y que la iglesia va a glorificar el nombre de Dios este año, como ya ha sido glorificado a lo largo de este año también. Pero quiero invitar a cada uno de nosotros acá por el tiempo a salir de esta prédica tomando una decisión radical para Dios de tener fe, pero una fe en que vas a encontrar dudas y cuando tú veas que hay duda en tu corazón, tú estás orando: Dios, por favor, cambia mi corazón, ayúdame a tener esa fe sin dudar. Hay cosas que no dudamos, que creemos que la familia de otras personas pueden cambiar, no las nuestras. Pero tenemos que tener esa fe terca de que Dios va a hacer cualquier cosa sin abrigar dudas en nuestro corazón. Por el tiempo para Dios es la gloria. Amén.